Bueno, ¿qué tal? Estamos en el siguiente video respectivo. Vamos a compartir pantalla. Un minutito. Ahí está. Saquemos esto. Listo. Este video es respectivo a este capítulo, que es el número 34, más sobre las funciones. Es un capítulo que no agrega mucho a las cosas que ya vimos, pero de paso nos sirve. Repasamos y tiene dos ejemplos. Y de paso hacemos los ejemplos que nos sirve para practicar. O sea, todo lo que haya nos sirve para practicar. Bueno, vemos que ahí dice funciones sobrecargadas. Ya habíamos visto que se podían sobrecargar los constructores y en el capítulo 21 vimos que se podía sobrecargar cualquier función, aunque no pertenezca a ninguna clase. Pues bien, las funciones miembros de las clases también se puede sobrecargar, o sea, todas las funciones se pueden sobrecargar. No hay mucho más que añadir. Es lo mismo que vimos antes sobre los constructores o sobre cualquier función, en este caso sobre los métodos o las funciones de una clase. Acá vemos el código. No tiene más explicación, es este código. Ahora lo vamos a ver. Acá está. Vemos que, o sea, de lo que está hablando, vemos que hay dos funciones a asignar, o sea, dos métodos a asignar correspondientes a la clase. Este, que se le pasan tres floats. Vemos que es un float, otro float, otro float. Y el otro, que se le pasa una estructura .3D. O sea, que según el caso, asignar eh, le llamará a un método o al otro, lo mismo que hacía con los constructores, según el tipo de datos, según la cantidad de datos, según el tipo de argumentos, según la cantidad de argumentos. En este caso, lo mismo, según la cantidad de argumentos que tenga o el tipo que sea, el compilador va a decir, ah, es esta o es esta. Estos son métodos. Los constructores están acá. Vemos que, bueno, por encima, bueno, o sea, la idea de este ejercicio es mostrar esto, pero bueno, vamos a analizar el ejercicio. Vemos que hay una clase punto, ¿no es cierto? Esta clase punto tiene uno, la parte privada tiene tres variables float, x, y, z, este float, x, y, z, y la parte pública tiene el constructor, este punto, que hay dos. Vemos que hay un constructor cuando se le pasa tres floats, o sea, este es el constructor cuando se le pasa tres float, que lo que hace es que cuando le pasas tres float, asigna directamente, el primero se lo asigna a x, a la variable x que es privada, el segundo se lo asigna a y el tercero, el z, se lo zi, x, y de y z de y se los asigna a x, y, z. O sea que este directamente a los floats se los asigna directamente uno por uno. Y el otro, el que se utiliza el constructor con la estructura .3D, que también tiene tres floats, lo único que es una estructura, .3D, podría ser float separado si vendría a ser lo mismo en el fondo, pero bueno, en este caso es una estructura .3D que tiene tres floats, y entonces cuando vos pasás los miembros de esta estructura, o sea, pasás la estructura acá como lo pasas ahí, entonces en ese caso lo que hace es venir acá y decir, bueno, ¿qué es el argumento? ¿Una estructura? Bueno, entonces no es este caso, sino es este, y bueno, lo mismo, asigna el P, o sea, este P que es la estructura, P de X, lo asigna a X, P de Y lo asigna a Y, y P de Z lo asigna a Z. O sea, estos tres miembros los asigna a X, Y, Z. No es muy simpático ponerle a los miembros X, Y, Z acá y a los miembros de la clase X, Y, Z, a pesar que se sabe que estos son variables externas y estos son variables de la clase. O sea, acá en realidad externamente esto sería punto doble dos puntos X, punto doble dos puntos Y y punto doble dos puntos Z, mientras que las otras son solo X, Y, Z porque son variables que no son de clase. Pero no conviene siempre ponerle el mismo nombre. Pero bueno, es así. Y después tenemos el método asignar, que hay dos. Un método asignar cuando se pasan floats y otro método asignar cuando se pasa una estructura de esa tipo .3D. Y lo mismo, asigna a X, le asigna los tres floats, lo asigna a X, Y, Z. Y acá .3D lo mismo. El campo X, que es un float, lo llama asignar, en este caso, llama al otro asignar. O sea, el asignar de .3D, que le pasaba la estructura, llama al otro asignar, al asignar de floats, ¿no es cierto? O sea, que una llama a la otra. O sea, esta, que se le pasa la estructura, llama al asignar que se le pasan tres floats, y lógico, el primer float es el X de .3D, el segundo es el Y de .3D, y el tercero es el Z de .3D. O sea, los tres campos se pasan como floats separados a la variante asignar esta, que recibe tres floats. Y después
Bueno, y ver imprime, ¿no? X, Y, Z, ver imprime X, Y, Z. Es el método ver, no tiene argumentos y imprime las tres variables internas, ¿no es cierto? Y vemos acá, bueno, entonces lo primero que hace es crear una estructura del punto P, esta, perdón, esta era, no, esta es una estructura, esta es de la clase, o sea, llama a la clase punto, crea un objeto P de la clase punto y le pasa tres floats, ¿no es cierto? O sea que directamente esto va a llamar al constructor este que le pasa tres floats separados, 0, 0, 0 son floats, y asigna a X y Z, estos tres de acá, le asigna 0, 0, 0, que son los tres valores que le estamos pasando, ¿no? Que son tres floats. Y después crea un objeto de tipo punto 3D de esta estructura, que por supuesto tiene estos tres valores, 32, 45, 74, van a ir a parar al X, Y, Z del objeto P3D. Digamos, va a asignar estos tres valores, los va a asignar acá a X, Y, Z, ¿no es cierto? Porque es un objeto de tipo punto 3D. Este es una estructura y este es un objeto del tipo de la clase punto, ¿no es cierto? Bueno, y después empieza a llamar a los métodos. Llama a ver primero, sabíamos que ver lo que hace es imprimir el objeto P, o sea, llama a ver del objeto P, que es de tipo punto. Por supuesto, se le puede aplicar el método ver porque es un método de la clase, y P es un objeto de la clase punto. Y entonces llama a ver y imprime X, Y, Z. Después llama asignar y asigna este P3D, ¿no es cierto? Que es un objeto, es de esta estructurita P3D, que es de tipo punto 3D, llama asignar, pero asignar en este caso no llama al que asigna float porque el argumento es uno solo y es una estructura. Entonces, en ese caso, el compilador dice o este, bueno, es este, porque es una estructura y es un solo argumento. Entonces, en ese caso, asignar le pasa el objetito este P3D, se lo pasa como argumento y los 32, 45 y 74, que son estos, va a volver a llamar acá adentro a la otra asignar con 32, 45, 74 y los va a asignar a los valores X, Y, Z de P. O sea que los valores que tenía originalmente eh, P, que eran 0, 0, 0, 0, ahora le asignó los valores de P3D, se los asignó a P, ¿no es cierto? O sea, a estos X, Y, Z le asignó 32, 45, 74. Y después ahí lo va a imprimir. Y después vuelve a asignar 12, 35, 12. En este caso usa asignar con tres floats, no con un objeto del tipo, de esta estructurita del tipo punto 3D, sino con tres floats, llama directamente a este y asigna 12, 35, 12 a X, Y, Z y ver. O sea que acá este ver tendría que imprimir 0, 0, 0, el segundo tendría que imprimir 32, 45, 74 y el tercero tendría que imprimir 12, 35, 12. Veamos si eso es lo que pasa. Vamos a correrlo. Vemos sí, que acá está el 000, que es el primer valor que cuando lo creamos al objeto P mayúscula del tipo punto, son estos tres ceros, ahí se imprime, el ver imprime eso. Después al asignarle el P3D, estos tres valores se asignan a las variables X, Y, Z, y entonces 32, 45, 74 van a valer X, Y, Z a través de esta asignación. Después ver lo imprime acá. Después asignar 12, 35, 12, o sea que asignar ahora como float entra por acá y asigna 12, 35, 12, y ahí ver el último imprime 12, 35, 12. Bueno, más o menos ya lo tenemos claro. Ahora vamos a ver a bajo nivel. No sirve más que nada para practicar. Recuerden que en esto todo es práctica, ¿no es cierto? No es solamente leo, miro, no, hay que practicar. Y bueno, los capítulos que tienen un poquito de redundancia, como este, que no tienen prácticamente nada nuevo, pues ya sabemos lo que es sobrecargar métodos y funciones, los usamos para practicar. Bueno, bueno, acá vemos el ejercicio a bajo nivel, le hicimos de Mangler Name Names y acá tenemos el ejercicio. Ya de a por sí acá vemos algo raro, vemos estos nombres que no están en los símbolos, eso no existe, así que acá el Lumina se mandó algunas cositas, a veces ayuda y a veces desayuda. Vamos a perder el compilador.
Bueno, vemos, lo primero que vemos entonces es que acá este nombre, esto es un constructor de una clase que no existe. ¿Y cómo nos damos cuenta? Nosotros sabemos porque tenemos el código. Esto no existe, ¿no? Clase ni nada no existe en el código. No hay ninguna clase así. Pero aparte hay otra cosa. Normalmente en muchas librerías nosotros vamos a ver que por ahí no tenemos los símbolos completos, sobre todo en las librerías de sistema. A veces tenemos muchos símbolos, a veces tenemos símbolos que están limitados. Pero normalmente las funciones, por ejemplo acá los métodos estos, nos muestran la definición esta, ¿no es cierto? Nos muestran, perdón, la declaración esta. Entonces, en la declaración vemos que este método corresponde es un método de la clase punto, porque el dis corresponde siempre cuando vos llamas un método de una clase, el primer argumento es un dis que corresponde a esa clase, es un puntero al tipo S, punto. Entonces, mirando los métodos, nos damos cuenta que siempre todos los métodos que hay corresponden a la clase punto, porque es punto, doble dos puntos, y acá también, punto doble dos puntos ver, y acá, como todos son respecto al mismo objeto P, acá vemos que P, el dis es este P, acá también el dis es este P, corresponde a punto, todos los métodos corresponden a punto, menos este y menos este. Quiere decir que estos dos están equivocados. Estos dos no deberían ser del tipo punto. Y sobre todo, no, la sospecha, o sea, esto tiene que ser punto, doble dos puntos, punto. La sospecha es mayor cuando uno viene acá y hace clic derecho en Lumina y se da cuenta que está revert. O sea, revert significa que lo cambió en Lumina. Bueno, podemos probar a ver qué pasa si lo reverteamos al original y vemos que nos muestra que esto es punto, doble dos puntos, punto, que es lo que corresponde. Muchas veces revertíamos al original y no tenía nada, ¿no es cierto? Y el Lumina trató de ayudar y puso algo. Y a veces la pega y a veces no. Entonces, acá vemos, y este también, vemos que este es del tipo, esto está mal, o sea que vamos a hacer el Lumina revert function y vemos que ahora sí, todo quedó con respecto a la clase punto, que es la que corresponde al objetito P. Todos los métodos que se llaman usando el dis, el objeto P como dis, corresponden a punto, ¿no es cierto? A la clase punto. Y este es el constructor de punto. Bueno, recordemos que lo primero que se hace acá, en el código, era hacer un objetito P y se llama el constructor de punto. El constructor de punto, hay dos, uno es utilizando tres floats y otro utilizando directamente una estructurita .3D, que es esta. Y acá en este caso vemos que el objeto, digamos, el constructor tiene tres argumentos, tres floats, ¿no es cierto? Lo vamos a ir debagueando para que se vaya viendo se vaya viendo bien. Ya va a haber tiempo para hacer cosas estáticas. Vamos a colocarle el breakpoint. Acá, ahí está. Vamos ahí. Y entonces vemos, estamos parados acá, sacamos el breakpoint. Y entonces vemos que lo que está haciendo ahora es llamar al método este de constructor punto, donde los argumentos son tres floats. Recordemos que los floats a bajo nivel son de words, ¿no es cierto? Los dobles son words. Estos son 4 bytes cada uno, o sea que son tres argumentos float. Y recordemos también que el primer argumento es el dis, que está en RCX, y el segundo, tercer y cuarto argumento están, en este caso como son float, en XMM1, XMM2 y XMM3. Bueno, son los cuatro argumentos. Entonces vamos a poner acá la vista también de XMM y ahora vamos a ver. Entonces lo que hace esto SOR PS es poner asesor entre XMM3 y XMM3, o sea, pone a 0 XMM3, esto. Ahora pone a 0 XMM2 y pone a 0 XMM1. O sea, está poniendo a 0 los tres argumentos que va a pasar acá. Es esto, ¿no? Es esto. Está poniendo a 0 estos tres argumentos que le va a pasar a punto .p estos tres floats. Le va a pasar a la clase de P, al constructor, le va a pasar los tres floats para crear el objetito P. Bueno, y entonces acá tenemos el dis, RCX es el dis. Ahí, esto apunta a donde está la estructura en la memoria que ya vamos a ver. Bueno, entonces llamamos al constructor y tenemos los tres valores. Esto es XMM3, XMM2 y XMM1. Los guarda en estas tres variables de Word, por supuesto, porque son de words. A bajo nivel son de words y guarda ahí los tres ceros. Vemos que acá está el 0, el 0, el 0. Podemos ponerlo así.
este es un the word 0. Acá está el otro the word. Ahí está the word 0. Y acá está el otro de Word, 0. Los tres de Word. Bueno, guarda ahí los tres de Word que le pasó como argumento y el dis acá en RCX, ¿no es cierto? Y entonces levanta el dis y en ese caso, en el contenido del dis, recordemos que esto es un puntero y por lo tanto como es un puntero, y en un registro que tiene un puntero y estamos buscando contenido, estamos escribiendo en uno de los campitos o en uno de los miembros de la clase, ¿no es cierto? En este caso no sabemos cuál es, si no tuviéramos el código no sabemos cuál es, pero como tenemos la definición de la estructura, al apretar la T, siempre se aprieta T cuando es un registro y estamos escribiendo en el contenido un registro más un offset en estos casos, entonces apretamos la T y vemos que IDA nos dice que como le estamos diciendo que RAX es un offset o un puntero al inicio de la estructura, entonces está escribiendo en el campo o en el miembro X, ¿no es cierto? Ahí. O sea que está poniendo a 0X la variable esta, ¿no? Esta X son las variables privadas perdón, esta no, estas. Me estoy haciendo acá. Los tres float que son las variables privadas del objetito P, en este caso. Ahora manda I, este I lo pone en XMM0, también son 0, todos son 0, y lo pone acá en la variable .i, y levanta z de i que es 0 y lo pone en .z. O sea que ya inicializó los tres X, .x, .i y .z, los inicializó con 0, 0, 0. Sería que hizo esto, ¿no es cierto? Esto que está acá. O sea que llamó al constructor, ¿no es cierto? Con los tres argumentos estos, xi, yi y zi, que eran tres ceros, y asignó a x el 0 asignó a y el 0 y asignó a z el 0 Ese es el constructor cuando le pasas tres floats. Todo hasta ahí correcto. Bueno, ahora lo que va a hacer es lo que viene acá abajo. Crea un objeto del tipo esta estructurita .3D, es un objeto del tipo .3D, se llama P3D y le asigna directamente 32, 45, 74 a los tres floats que tiene dentro, X, Y, Z. Los llama X, Y, Z y los asigna. Y eso es lo que hace acá, ¿no? Este es 32, vemos ahí que son los 4 bytes que guarda la memoria, pero es el 32 float, lo pone en XMM0, el 32 acá. Después lo guarda ahí. Recordemos que para que se vea así tenemos que poner que sean 4 de Word, ¿no? Perdón, 4 floats. Ahí está, para que se vean como floats. Si lo ponemos como 4 de Word, se van a ver estos, los bytes, ¿no es cierto? Los 4 bytes de 42 se van a ver así. Esto. Si lo ponemos como 4 floats, en este caso se ve el 32. Bueno, entonces lo guarda en el X, este otro lo guarda en el Y y este otro lo guarda en el Z. O sea que tenemos acá X, Y, Z. Está guardando los tres argumentos en este objetito P3D. Y ahora vemos que va a pasar, va a llamar a la variable ver, que la variable, perdón, al método ver, que no tiene argumento, simplemente imprime, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que hace este ver, le pasa el dis, que es P, y imprime. Recordemos que P hasta ahora tiene los tres ceros. Esto es un objetito de la estructura P3D. Este P3D es un objetito de la estructura .3D. P es un objeto de la clase punto, no hay que confundirse. Entonces ahora lo que va a hacer es mostrar los tres ceros, esos que puso en los tres variables privadas de B. Y entonces acá como este es el dis, que es P, entonces acá apretamos T y elegimos punto, que es el RCX apunta al inicio de la estructura, al inicio donde está en bajo nivel la estructura que representa a la clase punto. Entonces este punto de X, XMM1 es 0, lo imprime. Este es punto de Y, que es 0, lo imprime. Y este es punto de Z, que también es 0, y lo imprime. O sea que ya imprimió 0, 0, 0, que son estos tres valores, ¿no? Que recordemos que ver imprimía X, Y, Z, los tres miembros privados
que los inicializó acá, ¿no? Cuando creó el objetito P, este del tipo de la clase punto. Bueno, ya mostramos eso, salimos y ahora vemos que lo que va a hacer es que va a copiar esta variable P3D, que es la estructura del tipo .3D, que tiene los tres float estos, esa estructura, ¿no es cierto? Esta P3D, que si vamos a ver, la vemos acá, son 3D words. Y entonces acá, lo digo, lo vuelvo a repetir porque hay gente que le quedó dudas de eso, que dice, ¿por qué a veces utilizás la T para asignar la estructura y a veces utilizás struct var? Porque cuando utilizamos la T es porque es un puntero, o sea, este RCX es un puntero al inicio de la estructura y estamos hallando el contenido de esa dirección más algo, ¿no es cierto? Entonces, esto estamos escribiendo en el valor de cierto valor de la estructura o algún miembro, le estamos leyendo o escribiendo a través de un registro que es un puntero al inicio de la estructura. En ese caso tenés que apretar T. En el otro caso, como en este, cuando nosotros tenemos la estructura así directamente en memoria, perdón, estábamos en el P3D acá, este P3D, tenemos la estructura en memoria, en este caso, lo que le estamos diciendo con struct var es todo este pedazo de memoria o el pedazo de memoria que empieza acá corresponde a tal estructura, en este caso a punto 3D. Entonces vamos a ver que cuando lo convertamos en estructura nos muestra la estructura en memoria. O sea, estos son los tres valores de la estructura de memoria. O sea, en un caso es la memoria completa, va a asignar a todo el pedazo de memoria que le digamos la cantidad de bytes que sea, en este caso son 12, vemos que empieza en 20 y termina en 12, o sea, 0C o 0C es 12. O sea, que le asigna a la memoria todo lo que le decimos ese pedazo de memoria corresponde a lo que guardó el objeto en la memoria, ese objeto en la memoria. En cambio, en el otro caso, es cuando tenemos un puntero al inicio y tenemos que cambiar valores y utilizamos el contenido de ese puntero más un offset. Bueno, entonces lo que va a hacer acá es ese objeto, este P3D, que ahí lo vemos, lo va a copiar en este var 48, que también va a ser del mismo tipo, var 48. Vemos que también es del tipo .3D. Y entonces le podemos poner P3D copy, ¿no? Porque es P3D copy. Es del mismo tipo. P3D copy. Copia el contenido copia de todo P3D a P3D copy. Vemos que el tamaño que copia son 12 bytes, que es el largo de la estructura. Y entonces va a pasar a EAX, esto le la dirección a EAX y lo pasa a RDI, que es el destination, y el source en RCX lo pasa a RCI, o sea que copia el contenido de RCI 12 bytes a RDI. O sea que vemos acá RCI, si pongo acá que se sincronice con RCI, vemos, ese es va a copiar P3D, claro que es 0, porque P3D, no, perdón, acá me hice lío, espera un minutito. P3D es esto, y eso pasa a RCX, y RCX pasa a RCI. Y RCI, pues todavía no lo registras, que no lo había movido, ahí está. Ahora sí, sincronice con RCI, y entonces vemos que el valor de RCI esos son los tres valores que va a copiar como source, y RDI es el destination, ¿no es cierto? Entonces va a copiar ahí en RDI, pongo acá que se sincronice con RDI, y entonces ahí copia, vemos que copió todo lo que era antes era P3D, lo copió a P3D copy. O sea, hizo una copia de toda la estructura a otra estructura igual, copia. Y ahora va a llamar a asignar, pasándole, de los dos asignar, recordemos que había dos, uno era pasándole floats y otro era pasándole un objeto del tipo .3D, esa estructurita. Y este vemos que el RDX es un objeto del tipo .3D, el RCX es el DIS, ¿no es cierto? P. Entonces, esto va a ser la dirección de P3D copy y lo va a recibir una variable que va a ser una variable de .3D asterisco, ¿no es cierto? Esta, el RDX. O sea que siempre hago lo mismo, este RDX, vemos acá que esto está mal, porque P me está diciendo que es una variable del tipo .3D y en realidad es .3D asterisco. O sea, acá guarda el puntero. No,
no es esto, eso está mal. Entonces vamos a hacer así, ponemos el compilador, apretamos F5, ponemos el compilador y acá está bien, sin embargo, acá me dice que P es del tipo .3D, acá se equivocó. O sea, acá está mal, esto no corresponde con esto. Vemos que acá está bien y acá no. Así que este lo vamos a cambiar de acá. Vamos a ponerle setType y vamos a ponerle .3D asterisco. Ahí está. No me deja. Vamos a hacerlo así. Punto 3D. Ahí está. Ahora sí. Ahora lo corrigió. Entonces ahora sí es punto 3D asterisco. Entonces P, este P es la dirección de, sería un puntero a punto 3D, ¿no es cierto? Vamos a poner a P, un puntero a P3D copy. Ahí está. Sí, en realidad le pone X porque eso no está bien. A ver, un minuto. Ahora sí, le asigné acá directamente el tipo punto 3D asterisco y ahí sí, me lo tomo como un offset. Cuando te dice offset significa que es un puntero. Y ahora sí, entonces vemos que guarda ahí el puntero a P3D copy y acá el dis. Entonces vamos traceando, entramos. Ahí RDX guarda el puntero a P3D copy. A ver, un minutito. Vamos a resetear el desktop porque se ve feo. Ahí está, ahora sí. Y acá tenemos el de compilador. Lo ponemos acá. Vamos a ponerlo por algún lado. Ahí ponemos fuera, acá, por si acaso. Después lo traigo. Lo tengo afuera ahí en el otro monitor. Bueno, entonces RDX es el. No me gusta esto como queda así. Vamos a ponerlo acá. RDX es el puntero a, a la estructura. O sea que esto es estructurar.3D. Punto 3D. Ahí vemos los tres valores de punto 3D, la estructurita. Y este dis es, por supuesto, el puntero a 000, ¿no es cierto? Esta era la estructura punto. Estructurar punto. Punto. Ese es el dis, 000. Bueno, entonces, ahora lo que hace es levantar a RAX el puntero, la estructura punto 3D copy, y el contenido de eso es el punto Z. Levanta de vuelta la misma estructura y acá tenemos el punto I. Y acá levanta el punto X. O sea que esos tres valores los está guardando en los registros, ¿no es cierto? En XMM1, XMM2 y XMM3. XMM1, XMM2, ahora falta este, XMM1, XMM2 y XMM3. O sea, lo que está haciendo es esto, ¿no? Lo que agarra va a llamar a asignar, después de ver, llama a asignar, pasándole la estructura P3D, que son estos tres valores, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que hizo acá. Llamó a asignar con la estructura P3D de argumento, esta, y ahora va a llamar a la otra estructura asignar con los tres float. Entonces lo que está preparando son los tres float en XMM1, XMM2 y XMM3. Los está poniendo ahí como float separados, los tres, ahí. Y el primero sigue siendo el dis, ¿no? Entonces ahora llama a asignar con los tres float separados. O sea, está haciendo esto, ¿no? Asignar pasándole de los dos, digamos, está pasándole usando el que utiliza la estructura P3D, y después eso dentro llama a asignar, pasándole los tres campitos separados como float, ¿no es cierto? Y entonces llama ahí, y eso lo que hace es que MM3 va acá a 18, que MM2 va a 10 y XMM1 va a 0. Serían los tres float, ¿no es cierto? Que se pasan de argumento y este sigue siendo el dis. Dis, le ponemos acá. Entonces,
ahora vemos que levanta el dis, levanta el que está en ARC8 y lo guarda en RAX, que es punto X. Ahora lo mismo hace acá, levanta el segundo y lo guarda en punto DI, y levanta el tercero y lo guarda en punto de Z. Y entonces ahora vamos a ver qué punto, cuando ahora este punto, ¿no es cierto?, tiene los tres valores, o sea, este es del tipo punto, y le asignó los tres valores, 32, 45, 74. Hizo esto, ¿no es cierto? O sea, asignar esto, vino, asignó acá esta estructura y agarró a asignar y llamó y le puso a los valores X, Y, Z privados, esto le puso los tres float que le acabo de pasar, que eran los de la estructura, ¿no? Este P3D que pasó así. Y ahora ya tenemos en la memoria los tres valores correspondientes a P 32, 45, 74. Y después de eso, lo que iba a hacer, lo iba a llamar a ver, este ver, que por supuesto habíamos visto que imprimía, lo que hacía lo único que se imprimía, no vamos a entrar de vuelta, entonces ahí lo que hizo fue imprimir de P, el contenido de P, las tres variables X, Y, Z privadas, 32, 45, 64. Y ahí ya hicimos esto, ya llegamos hasta acá. Después queda asignar. Asignar, vemos que tiene como, bueno, antes habíamos usado asignar utilizando una estructura de esa P3D, y ahora vamos a asignar utilizando tres float directos. Va a llamar de vuelta a asignar, pero llamamos directamente, en vez de llamar a esta, que después llama a esta, la de los tres floats, directamente llamamos a lo de los tres float directos, con 12, 35 y 12. Y entonces va a armar eso. Vemos que a XMM3 le pasa el 12, al otro 35 y el otro 12. O sea, XMM1, XMM2 y XMM3 van a ser los tres argumentos, y RCX va a ser el dis, y entonces los cuatro argumentos, el primero no se ve porque es el dis. RCX, por supuesto, apunta a la estructura P, que tiene esos valores guardados. Y los otros son los tres valores float que va a asignar. Entonces entra a asignar y lo guarda los tres valores ahí, levanta el dis, levanta el primer valor a XMM0, el 12, y ese 12 lo va a guardar en punto de I, en punto de X, perdón, ahí el 12. Después agarra el otro y lo guarda en punto de I, el 15, el 35, y el tercero levanta y lo guarda en punto de Z. O sea que ahora punto tiene 12, 35 y 12, que son los valores que acabamos de ver que le quiere asignar 12, 35 y 12. Y después iba a leer, ¿no es cierto? Venía acá a ver, iba a ver y por supuesto imprimía los tres valores, ¿no es cierto? Y ya ahí se termina. Bueno, después viene este otro ejemplo que es parecido al anterior, pero acá lo que quiere mostrar es que se puede utilizar, además de valores por defecto en los constructores, también se puede usar en cualquier función, fuera de las clases y dentro de las clases. Eso es obvio, ¿no? Esto es general para cualquier función. Bueno, nos va a servir para practicar. Es un ejercicio parecido al anterior, no muy diferente. Lo único que acá hay un solo constructor, punto. La clase punto tiene un solo constructor. Vemos que son tres floats. No hay, como el otro, una estructura aparte. Asignar tiene tres float también, pero vemos que asignar tiene dos valores por defecto. O sea que si no le podemos pasar uno, que es obligatorio, y estos dos se pueden pasar o no. Si le pasas los tres, va a pasar los tres. Si le pasas dos, el tercero va a ser cero. Y si le pasas uno, los dos últimos van a ser cero. O sea que tenés que pasarle al menos uno. Y ver, igual que antes, e imprime. O sea que es un ejercicio parecido al anterior, un poco más sencillo porque no hay estructura, directo. Y entonces primero asigna, crea el objeto P este del tipo punto con tres ceros, ¿no es cierto? Que viene ahí y asigna a XY, a X le asigna XY, el 0, Y le asigna el 0 y estos tres tienen 0, 0, 0 al inicio. Después lo imprime. Después asignar de 12, o sea que va a ser 12, 0, 0. Vamos a verlo cuando lo corremos. Acá. Vemos que el primero es 0, 0, 0, el segundo es 12, 0, 0, porque asignamos 12 y los otros dos estaban por defecto. Después asigna 16, 35 y el tercero es 0, 16, 35, 0, porque estás asignando 2 y el tercero lo toma por default. Y después asigna los 3, 34, 43, 12, y entonces el último es 34, 43, 12. Es un ejercicio muy sencillo.
parecido al anterior, un poco más sencillo porque no tiene estructura, que la otra vez uno se confunde entre la estructura y la clase, que hay dos cosas. Pero bueno, todo es cuestión de práctica. Y ahora vamos a verlo a bajo nivel este. Igual que el anterior, tenemos acá esto que se equivocó de Lumina. Vamos a sacarlo. Revert. Ahí está. Este también. Revert. Ya mostramos por qué. Cómo es la justificación de por qué se equivocó. Bueno, ahí está. Todos los objetos P corresponden a punto, ¿no es cierto? A llamadas de métodos correspondientes a la clase punto. Punto, punto, punto ver, punto asignar, punto ver. Todas corresponden a punto. Bueno, entonces ahora lo vamos a debuguear. Este es más sencillo que el anterior, más rápido. Bueno, ahí está. Sacamos el breakpoint. Y entonces tenemos los tres, bueno, primero va a llamar al constructor con tres float. O sea que los float están acá en XMM 0000. O sea, el primero va a ser el float este, el segundo este, el tercero este. O sea, el primer argumento está en XMM1, el segundo en XMM2 y el tercero en XMM3 porque el primer argumento está en RCX. O sea, recuerden que en el caso de que se pasan mezclados entre argumentos normales que no son float y argumentos float, se pasan por registro los que no son float, como en este caso RCX, y los otros se pasan según la cantidad que haya habido de argumentos normales. En este caso es uno solo RCX, entonces no se utiliza XMM0, sino se utiliza XMM1, XMM2 y XMM3. Si hubiera habido dos argumentos, RCX y RDX, entonces se hubiera usado XMM2 y XMM3. Bueno, entramos ahí, vemos que los tres valores 0 se ponen ahí, y ahí levantamos el 0 y lo guardamos en RAX, que es del tipo punto, elegimos T punto, y ahí está el tipo punto, lo guarda ahí el 0 en punto de X, acá en punto de Y, y acá en punto Y, en punto Z. Entonces los tres valores tenemos ahí de P, ¿no es cierto? Que sería estos tres valores. Acá podemos poner struct var, punto, y ahí tenemos 0, 0, 0. Cuando son repetidos te pone un solo 0. Bueno, después va a llamar a ver, y ahí lo que va a hacer va a imprimir los tres ceros, ¿no? Ya vimos eso, es igual la función ver que la función anterior, no lo vamos a volver a ver. Después tenemos asignar, por supuesto, de vuelta con tres float, y tenemos en RCX tenemos el dis, como siempre, y en XMM1 tenemos el 12, y los otros dos 0, que es esto, ¿no? Que utilizan el valor 12 y los otros dos por default. El compilador directamente siempre llama con tres argumentos a la función y completa acá poniéndole los dos argumentos por default, los pone a 0 acá, XMM2 y XMM3. Entonces llama y de vuelta hace asignar, lo mismo que hicimos recién, y entonces pone acá en punto de X, en punto de Y y en punto de Z. Cuando volvemos, entonces ya ahora P, vemos que tiene 1200, ¿no es cierto? Ahora lo imprimimos con ver, y ahora vamos al otro caso donde estamos poniendo el dis en RCX y dos argumentos, XMM1 y XMM2, y el tercero 0, o sea, sería este caso, ¿no? 16, 35, y el tercero que está por default 0. Y en eso tenemos acá el 16, el 35, que son XMM1 y XMM2, y el tercero 0. Volvemos a hacer todo lo mismo que antes, no es necesario repetirlo. Vemos que ahí está. Y ahora P tiene 16, 35, 00. Y ahora lo imprimimos. Ahí está. Y en el último son tres argumentos por default. En este caso vemos que es XMM1, XMM2 y XMM3, 34, 43 y 12.0. Y P, el valor que tenía, es lo que tenía antes, y asignar vuelve a asignar esos tres, y ahora P tiene 34, 43, 12, que ahora lo va a imprimir, todavía no lo imprimió, va a llamar a ver, y ahí imprime el último, ¿no? 34,
43.12. Bueno, no es este capítulo no es un capítulo que tenga muchas cosas nuevas, prácticamente eh, es una extensión de cosas que ya se habían visto, funciones sobrecargadas se había visto ya antes y funciones con argumento por defecto se había visto, pero bueno, nos sirven los ejercicios para practicar, todo es practicar en esto, hay que practicar mucho, si no uno se confunde, todo nos pasa, a veces nos confundimos y entonces tenemos que concentrarnos y tratar de acomodar las cosas para que queden bien. Bueno, terminamos este capítulo y nos vemos el capítulo siguiente.